Hola, buenos días. Mi nombre es Luis Antonio Domínguez y en esta ocasión vamos a hablar sobre los ambientes virtuales de aprendizaje. El objetivo pues es dar a conocer em, cómo es que surgen estos ambientes virtuales de aprendizaje, en qué consisten y algunos ejemplos pues de ellos. Muy bien, vamos a iniciar con un poco de historia sobre de dónde nace algunos conceptos de los ambientes virtuales de aprendizaje y sobre todo lo que es hacia quién va dirigido, que en este caso es hacia la sociedad de la información y la sociedad del conocimiento. Alrededor de los años 60 se analizan algunos cambios en las sociedades industriales y posteriormente se genera un concepto que se le llamó la sociedad postindustrial. En ese entonces, pues, se expresaba sobre el valor que se le daba a la mano de obra, ¿sí? O a la manufactura. Por ahí un trabajo de investigación de Bell en 1973, donde él expresa la transición de esta sociedad postindustrial hacia una sociedad basada en servicios, y la estructura era prácticamente sobre el sentido de las personas que se profesionalizaban. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en la sociedad postindustrial se le daba el valor a la generación que producía productos, por decirlo de alguna manera, a esta generación industrial como tal, ¿no? Y se traslada a una sociedad que se basa en el potencial que tienen las personas para poder generar a través del conocimiento, pues una serie de actividades, ¿no? Como bien pueden ser productos, como bien pueden ser servicios, ¿no? Y esto lleva a una sociedad que en un momento tiende, ¿no?, a evolucionar en un sentido tecnológico. Entonces, haciendo referencia a esto, de ahí vemos esa transición de la sociedad postindustrial a una sociedad de la información o sociedad del conocimiento, según algunos autores. Eh, para que esta sociedad del conocimiento, pues de alguna manera pueda funcionar o pueda tener o llegar más bien, ¿no?, a esos objetivos, pues necesita cumplir con algunos requisitos, y algunos de ellos son básicamente el poder manejar la información, como su nombre lo dice, sociedad de la información, poder manejar la información y con ello generar el conocimiento, con el uso de nuevas tecnologías, porque se comenta que esta sociedad de la información pretende evolucionar en un sentido tecnológico. Entonces, para ello, para que esta sociedad pueda integrarse, ¿no?, a estos nuevos requisitos que exige esta nueva sociedad del conocimiento, pues es necesario eh, la capacitación, ¿no?, de las personas. Eh, para esta capacitación, pues se necesitan los espacios, ¿no?, donde las personas puedan alcanzar ese tipo de competencias. Entonces, por ahí surgen algunos espacios denominados EVA. Sí, EVA son sus siglas de los entornos virtuales de aprendizaje, ¿sí? Y precisamente los EVA promueven, ¿no?, la alfabetización digital. Este, Antes de entrar con lo que son los EVAs y explicar un poquito más de los EVAs, me gustaría hablar de dónde nacen estos entornos virtuales. Eh, Algunos autores consideran algunas generaciones, ¿no?, de la alfabetización digital. Este, la primera generación fue el modelo por correspondencia. ¿Cómo funcionaba? Un usuario o una persona más bien eh, realizaba una llamada a alguna empresa que te vendiera estos cursos o estos contenidos,
realizabas la llamada, comprabas una especie de paquete, ¿no? Donde te enviaban material, como su nombre lo dice, por correspondencia. Entonces te llegaba a tu casa y ya tú aprendías por medio de estos contenidos que ellos te enviaban. Esa fue la primera generación, es como las nociones básicas, ¿no? De lo que en un momento llegó a transformarse a un entorno virtual de aprendizaje. Posteriormente, en la segunda generación salen los modelos multimedia y empieza a sonar un término muy interesante que se llama educación a distancia. Entonces, ya empezamos a escuchar lo que es el Internet, empezamos a escuchar lo que es la web 1.0, ¿no? Por ahí surge ya un software muy conocido que es el YouTube, ¿no? En sus inicios. Entonces, este tipo de modelo pues se basaba precisamente en videos por Internet, en audios por Internet, ¿no? Disponible pues a las personas que quisieran aprender algo, que quisieran generar conocimiento a través de estos medios o de estos contenidos. Posteriormente aparece una tercera generación que se llama la generación del telelearning. Eh, en un momento dado, en esta segunda generación que hablábamos de los contenidos multimedia, llega la necesidad de poder, llega la necesidad más bien de tener una interacción con las personas. Entonces surge en esta tercera generación lo que es el telelearning, y algo que cabe destacar es que en el telelearning podemos ver que aparecen las primeras sesiones de videoconferencias. Entonces era ya muy interesante cuando las personas podían comunicarse de un lugar a otro sin importar la distancia, ¿no? Por medio de un computador. Eso le da un plus o un valor agregado y por eso se considera una nueva generación, ¿no? Lo que es el modelo de telelearning. Por ahí tenemos de ahí una cuarta generación que habla sobre los modelos de aprendizaje flexibles y básicamente se empiezan a integrar nuevas herramientas, por ejemplo, el uso de blogs, el uso de redes sociales. Eh, Se le da más sentido, se le da más valor al aprendizaje en línea, a estos entornos virtuales. Ya se empieza a notar más eh, un entorno virtual y ya no presencial. Eh, y bueno, básicamente yo considero de manera muy particular que es cuando estalla, ¿no? Estalla este modelo y se ve abiertamente al mundo estos nuevos conceptos y estos nuevos modelos en el que las personas pueden aprender y de alguna manera poder generar conocimiento. Posterior a ello, con todo este tipo de herramientas, con todo este tipo de tecnología que ya se tenía, pues surge lo que hoy conocemos como los campus virtuales, ¿sí? Muchas plataformas como Moodle, por ejemplo. Eh, eh, Hay muchas, digo, por mencionar solamente dije esa, pero empiezan a surgir este tipo de plataformas en donde se administran estos cursos, donde existe un profesor, donde vas a encontrar una serie de contenidos, donde vas a tener una planeación, una programación de tus actividades y ya se empieza a ver de manera más formal una escuela en línea. Es decir, bueno, los usuarios más bien, ¿no? Ya podían optar por tomar algún curso con validez oficial ante algunas instituciones educativas, ¿no? Eh, Esto obviamente fue evolucionando y pues hoy en día, por ejemplo, ya podemos ver que podemos tomar alguna maestría, que podemos tomar alguna licenciatura, podemos tener algún posgrado, podemos tener, o sea, muchas capacitaciones en base a estos entornos virtuales que fueron surgiendo, ¿no? Y se llegaron a convertir en los campos virtuales que vemos hoy en día. Muy bien. Ahora, ¿qué es un EVA como tal? Antes de entrar con estas características. Muy bien. Los EVAs
o los entornos virtuales de aprendizaje, pues son, como ya hemos estado notando, son esos espacios educativos que están alojados en la web. ¿Por qué? Porque es un entorno, perdón, es un entorno virtual, ¿sí? Entonces debe estar alojado en un espacio donde los usuarios, pues obviamente puedan acceder, pero sin necesidad de estar en ese espacio donde está alojado el entorno, sino que el usuario puede estar desde su casa, por ejemplo, o desde su oficina, eh, o desde un parque, y desde ahí poder acceder a a este centro, a este entorno virtual, ¿sí? A este espacio educativo. Y obviamente va a estar formado por un conjunto, ¿no?, de herramientas didácticas, pues van a facilitar una interacción y va a facilitar un aprendizaje y va a facilitar la generación de conocimiento. Voy a regresarme un poco. Por ahí se me pasó comentar sobre lo que promueven los EVAs. Y bueno, los EVAs promueven algunos puntos para la alfabetización digital, como ya se comentaba en un punto anterior, para que esta nueva sociedad logre integrarse a, a, a lo que exige, ¿no?, los nuevos cambios del conocimiento y de poder integrarse con las competencias exigidas hoy en día, pues parte primordial es alfabetizarse en ese sentido, en el sentido digital, ¿no? ¿Y cómo es que el EVA lo promueve? Bueno, pues aquí describo algunos puntos y, bueno, genera conocimiento y uso instrumental de aplicaciones informáticas, se adquiere habilidades cognitivas para el manejo de información hipertextual y multimedia, y bueno, de alguna manera se desarrolla una actitud crítica y reflexiva para valorar tanto la información como las herramientas tecnológicas disponibles. Esos son como los 3 puntos muy generales que promueven los entornos virtuales de aprendizaje. Y bueno, sobre sus características, las características que generalmente tienen los EVAs, porque entre un entorno y otro pueden cambiar algunas características. De manera general, todos esos entornos virtuales tienen las siguientes características. Son ambientes electrónicos, como ya comentábamos, ¿no? Deben estar hospedados en la red o en la web para que pues, los usuarios puedan acceder desde el lugar donde ellos vean pertinente. Están compuestos por algunas aplicaciones o programas informáticos, los cuales le van a servir de soporte. Por ejemplo, hemos visto que algunos entornos virtuales ya tienen agregado los módulos de videoconferencia, tienen agregados algunos módulos para editar documentos e incluso poder generarlos, generar estos archivos en PDF y sobre la misma plataforma ir trabajando con todas estas herramientas, ¿no? Y bueno, hay una relación didáctica que no se produce en ellos cara a cara, es decir, no tenemos una presencia, ¿no? Un espacio presencial, a excepción, ¿no?, de lo que es el B-Learning, que ahorita explicaré es cómo se considera la división, ¿no?, de los entornos virtuales, y por ahí vamos a ver el learning, el M-Learning y B-Learning. Entonces, pero hago referencia al B-Learning porque prácticamente sale un poquito de este concepto pues prácticamente de una de las características básicas, que es que el aprendizaje en línea, ¿sí?, el aprendizaje en un entorno virtual, por eso se llaman EVAs, entornos virtuales de aprendizaje. Y bueno, ahorita haré una explicación hoy sobre el por qué el B-Learning sale un poco de este punto. Muy bien, estas son sus características básicas. ¿Y cuáles son las acciones básicas de los entornos virtuales de aprendizaje? Bueno, las acciones que de igual forma coinciden en los distintos tipos de entornos virtuales
¿no? Es que se publican materiales y actividades, la comunicación e interacción entre los miembros del grupo, la colaboración para la realización de tareas grupales y la organización de la asignatura. ¿Sí? Entonces podemos ver que desde que el maestro programa, ¿no? una actividad con una serie de requisitos, con una, una herramienta o algún instrumento con el que va a calificar, los tiempos que se les dará a esa actividad, hasta poder publicar, ¿no? Los materiales que le va a servir al estudiante para poder realizarlo, ¿no? El cómo se gestiona dentro de sus acciones es ver cómo se gestiona la comunicación entre los estudiantes o entre el profesor o entre profesor, estudiante, 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 ¿no? Entonces, dentro de las acciones básicas encontramos cómo procede eso, ¿no? Y la colaboración, ¿no? Para realizar en algunas actividades, porque pues dependerá de lo que el profesor determine en su actividad, ¿no? Podemos encontrar la colaboración para realizar pues tareas en grupo, ¿no? Ya hay dentro de los EVAs existen pues algunas herramientas, como ya se mencionaba anteriormente, y algunas de ellas son, por ejemplo, los wikis para poder trabajar de forma colaborativa y algunas otras más, ¿no? Bien interesante ver cómo eh, estos entornos virtuales se parecen mucho, ¿no? Y se van adecuando cada vez más a lo que se hace en un salón de clases. Obviamente implementando el uso de tecnologías, ¿no? Muy bien. Ok, pasando a lo siguiente. Hablaba yo de que estos entornos virtuales pues tienen como una especie de clasificación. Desde mi punto de vista he querido dividirlos o separarlos en tres modelos distintos que hablan sobre el e-learning, sobre el b-learning y sobre el m-learning. El e-learning básicamente se trata de un entorno virtual de aprendizaje totalmente en línea. Se maneja, por ejemplo, se maneja una plataforma como el espacio central para poder, como ya se mencionaba, gestionar estos espacios de enseñanza-aprendizaje y además se utilizan una serie de herramientas para ir complementando el aprendizaje. Es decir, estos procesos, este proceso de enseñanza-aprendizaje no solamente se centra en la plataforma. Vamos a suponer que se va a dar un curso con un determinado tema y ese curso se va a alojar en una plataforma de tipo Moodle. Pero Moodle va a estar compuesto además por otras herramientas, ¿no? Como ya decía, como el learning, perdón. Estas plataformas deben estar online, ¿sí? De forma electrónica. Estas herramientas van a apoyar o van a ayudar a que los procesos de enseñanza-aprendizaje sean mucho más fáciles y existe una diversidad, ¿no? De herramientas donde el alumno pueda ir de alguna manera gestionando, ¿no? Su forma de aprender, cómo va aprendiendo y de alguna manera cómo él se va adecuando y cómo va adaptándose a estas nuevas tecnologías. Entonces, esto es básicamente con el learning, ¿no? El uso de una plataforma con algunas herramientas que permitan el proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente, el B-Learning, como comentaba en algún punto anterior, el B-Learning es el aprendizaje basado, es online, pero también tiene un espacio presencial. Sí sale de los puntos pues, básicos, ¿no? De lo que son los entornos virtuales de aprendizaje, porque uno pensaría, bueno, si es un entorno virtual, ¿por qué necesitamos, ¿no? estos espacios presenciales? Bueno, debido a las características de este modelo,
el e-learning, ¿sí? Sí usa el entorno virtual, pero además suma, ¿no? Estos espacios presenciales. Eh, lo pondría con un ejemplo para como ir dando un poco más de claridad y en muchas ocasiones los profesores dan alguna clase sobre, por ejemplo, alguna práctica de química. Esta clase se da de manera presencial en un salón, ¿no? Un espacio físico, están los estudiantes, el profesor pues expone el tema, explica, ¿no? Lo que tienen que realizar los alumnos, ¿sí? Pero una vez estableciendo todos estos conceptos y estas indicaciones, se le agrega, ¿sí? Una serie de actividades que pues obviamente tendrán que ser online. Es decir, van a tener algunas actividades donde van a interactuar con la computadora y con la tecnología. Por ejemplo, van a ir a un espacio donde está una serie de videos y van a analizar cómo es que se tenía que realizar esta práctica de química, ¿no? O ellos mismos se van a grabar, van a hacer su práctica, van a ver qué sucede con el experimento y tendrán que subir ese video, por ejemplo, ¿no? Se tendrán que comunicar con algún experto que tal vez esté en otro país, ¿no? Por medio de una videoconferencia. Van a utilizar un blog donde los alumnos eh, van a opinar sobre lo que pasó en la práctica, sobre lo que ellos puedan determinar, ¿no? En lo que haya pasado en, en esta práctica y el conocimiento que se esté generando. Entonces, básicamente el e-learning así funciona. Se tiene un espacio presencial o se tiene un tiempo determinado para la sesión presencial, pero también se tiene ese espacio virtual, el espacio donde interactúan los alumnos por medio de la tecnología sin necesidad de estar reunidos todos en un solo punto. Y bueno, por último tenemos el M-Learning. Y bueno, el M-Learning pues es básicamente como un derivado del el learning. Es un espacio, es un entorno virtual de aprendizaje. ¿Y cuál sería la diferencia? Bueno, la diferencia es el medio, son los medios y los dispositivos que utilizamos. El, el M-Learning básicamente usa aquellos dispositivos portables para el usuario, pues se llama M-Learning o Mobile Learning, que va, por ejemplo, desde las tabletas, desde los celulares, eh, por ahí, bueno, en algunos autores mencionaban que también se utilizaban las agendas electrónicas, que hoy en día pues ya no son muy vistas, pero pues formaban también parte de estos dispositivos con los cuales podía gestionarse este modelo, ¿no? Que es sobre el M-Learning, ¿sí? Obviamente, estos dispositivos pues no lo es todo, es decir, no necesitamos el software que pueda acompañar a este tipo de dispositivos y puedan gestionar eh, pues los contenidos para que les llegue de manera correcta a los estudiantes. Entonces, muchas de las aplicaciones que se gestionan, ¿no? Se utilizan más bien en este tipo de modelo, pues son algunos simuladores, este, eh, también las mismas plataformas educativas que ya se pueden adaptar a este tipo de dispositivos. Voy a volver a señalar a Moodle porque tal vez es el de los que más he utilizado, pero Moodle ya tiene su aplicación en línea, perdón, su aplicación en las tiendas de los distintos dispositivos, este, y tú puedes tomar tu curso desde tu computadora o de teléfono, desde tu tablet, ¿no? Por medio de estas aplicaciones. También hay otro tipo de tecnología, por ejemplo, la realidad aumentada, ¿no? Que se usan en estos dispositivos móviles. Eh, la mensajería instantánea, pues el WhatsApp, por ejemplo, ¿no? Las redes sociales, como lo que es Facebook, Twitter, etcétera, ¿no? Entonces, todo
estas aplicaciones y este tipo de dispositivos son los que nos permiten hacer la gestión, ¿no? Y se convierte en el entorno virtual de aprendizaje y lo conocemos como M-Learning. Muy bien. Sin duda, estos entornos virtuales de aprendizaje van creciendo día con día, cada vez se utilizan más. Hoy, por ejemplo, ya podemos ver algunas plataformas que se dedican precisamente a, a, a poder gestionar un entorno virtual de aprendizaje. Algunas experiencias que se han tenido en universidades con el uso de los entornos virtuales de aprendizaje, pues podemos ver que hay en Chile, podemos ver que hay en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, creo que es en España, en Bucaramanga, en el Tecnológico de Monterrey en México, en Newport University, en la Universidad Católica del Norte, en Massachusetts, en el Tecnológico de Massachusetts, en la UNAD de Colombia. Y bueno, podemos ver que en todo el mundo, en España, en Chile, en México, eh, Colombia, ¿no? O sea, en todas las partes del mundo ya están, ¿no? Están inmersos estos entornos virtuales, estas escuelas virtuales, si los queremos ver así. Y hay una coincidencia en ellas, ¿no? Hay una coincidencia sobre lo que está sucediendo en estos entornos virtuales de aprendizaje. Para las universidades que acabo de mencionar, se hizo una investigación, y en esta investigación se encontró con lo siguiente, que en todas ellas se perciben un enfoque constructivista, ¿sí? Algunas teorías, ¿no? Del aprendizaje. Se necesita un equipo cualificado de tutores con formación permanente. Es decir, necesitamos al guía, al final sí necesitamos una persona que guíe, ¿no? A los alumnos o los estudiantes, o que pueda estar comunicado de forma permanente y que pueda estar generando estos cursos y que pueda estar dando un seguimiento a estos cursos para que el estudiante pueda ir aprendiendo y generando. Normalmente se implementa tecnología de punta. Sí es importante el uso de la tecnología. Si mientras mejores servidores utilicemos, nuestro software sea más robusto, obviamente vamos a tener espacios donde los alumnos van a sentirse más cómodos, van a poder trabajar de forma más rápida, van a tener mucho más herramientas para poder desarrollar pues las actividades que a ellos se les solicite, y por tanto se va a gestionar, ¿no? Se va a gestionar este proceso de enseñanza-aprendizaje de forma más, ¿cómo decirlo? De una forma mucho más accesible, más confiable, ¿no? Y se podrá generar conocimiento en mejor medida. Existe el trabajo colaborativo de los estudiantes, y hay una interacción permanente entre estudiantes y profesores. Si bien es cierto que no se tiene al profesor físicamente, pero sí se tienen a los profesores disponibles, ¿no? Como decir, nosotros podemos, por ejemplo, dejar algún mensaje o comentar algo en algún foro, o incluso escribir al mismo profesor sobre esta plataforma, y él nos podrá responder, podrá hacer como alusión, podrá dar respuesta, más bien, perdón, a lo que se le está preguntando, y en ese sentido está la interacción entre el alumno y el profesor, ¿sí? Muy bien. Para, para ir concluyendo, eh, con el, con el, con la presentación, pues bueno, es claro, ¿no? Que estos entornos virtuales de aprendizaje, estos espacios, ¿no? Educativos, hoy en día son cada vez más frecuentes
los vemos en mayor medida en diferentes modelos, ¿no? Ahorita es muy sonado el, los famosos MOOCs, ¿no? Que son estos cursos masivos online, ¿no? Donde se graba una serie de videos y el expositor te va explicando, ¿no? El tema. Ya hay muchas plataformas que se basan solamente en video, que te enseñan desde cómo cambiar una llanta hasta cómo realizar un programa de cómputo o realizar una aplicación este, para algún dispositivo móvil. Eh, es interesante cómo ha estado evolucionando. Es, es innegable que el avance de la tecnología que va a pasar gigantados. Eh, Alguien dice que su crecimiento es exponencial y yo estoy de acuerdo con ello, ¿no? Pues nos está llevando a ir integrándonos cada vez más al uso de este tipo de tecnologías. La sociedad del conocimiento nos los exige. Hoy en día los alumnos eh, vienen con una facilidad para poder manejar los dispositivos que realmente no podemos quedarnos atrás. Y si nosotros queremos comunicarle algo a los estudiantes, es muy importante que sepamos cómo comunicarnos con ellos, que sepamos y que les enseñemos a usar la tecnología de forma correcta. Vemos, por ejemplo, hoy tenemos muchos profesores que portan un teléfono celular, portan una computadora, pero realmente el uso que le dan creo que sí queda en un signo de interrogación. Eh, Digo, muchos usamos la tecnología para poder facilitar las clases y para poder abordar los contenidos y para generar nuevas estrategias didácticas, pero ¿qué pasa con los demás, no? Entonces, esto de la alfabetización digital es muy importante hacer conciencia sobre el profesor y que el uso de la tecnología pues, realmente tenga un sentido, tenga el sentido, ¿no? De poder enseñar, de poder integrar a nuestros estudiantes a esta nueva sociedad con estas competencias tan exigidas hoy en día, ¿no? Y que ellos puedan generar su conocimiento y tengan el criterio y que de alguna manera también entiendan, ¿no? Que la tecnología al final sí es el medio, pero ellos serán los que van a decidir qué hacer con esa tecnología y qué hacer con ese conocimiento generado. Eh, bueno, sin más por el momento, yo quiero agradecer el espacio que me permiten para poder expresar un poco sobre los entornos virtuales de aprendizaje. Es un tema que a mí me gusta mucho. Este, Espero sea de su agrado, espero no haberlos dejado con muchas dudas y si hay muchas dudas, pues con toda la confianza del mundo me pueden preguntar y espero dar solución o respuesta a sus dudas. No me queda nada más que agradecer nuevamente y despedirme. Les deseo un excelente día y hasta la próxima.